Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver probabilidades. Bueno, en realidad vamos a recordar lo que es probabilidades. Bueno, sabemos que probabilidades es el cociente de casos favorables sobre casos totales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad al lanzar un dado? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7? Bueno, si usted lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7? Es imposible. Entonces a esto se le conoce como evento imposible. Evento imposible. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar un dado, por ejemplo, y obtener un número natural menor o igual que 6? Bueno, a esto se le llama evento seguro, ¿sí? La probabilidad, aquí, en este caso, la probabilidad es 1. ¿Sí? La probabilidad es 1. En el anterior, al lanzar un dado y obtener 7, ese evento es evento imposible y la probabilidad es 0. Entonces, la probabilidad, como ves, varía de 0 a 1. Veamos en cada caso, en cada ejercicio, vamos a recordar algunas partes teóricas. En el primero, a ver, dice, se lanza 2 dados sobre una superficie plana. Calcula la probabilidad de, primero, la probabilidad de que la suma del punto sea 7. Segundo, la suma de puntos sea 4 o 9. Y tercero, la probabilidad de que salga punto par y el otro impar. Veamos el primero entonces, a ver, la probabilidad de que los puntos sea 7, la suma de puntos sea 7. Entonces vamos a llamar para esto, por ejemplo, este es el dado 1, o el dado A y el dado B. ¿De acuerdo? El dado A y el dado B. El dado A, bueno, las posibilidades de los números que te puedan salir, sea el 1, por aquí va a ser el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿De acuerdo? En el dado B, bueno, en el dado B también igualito, te puede salir 1, te puede salir 2, te puede salir el 3, el 4, el 5 o te puede salir el 6. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted lanza los dos dados simultáneamente, entonces te puede salir la suma, por ejemplo, de 1 en el primer dado y 1 en el segundo, la suma sea 2, o la suma sea 3, la suma sea 4, 5, 6, 7, ¿sí o no? La suma puede ser 7. O también puede ser que la suma en el primer dado, si te sale 2 y en el segundo 1, la suma sea 3. Si te sale 2 y 2, la suma va a ser 4, obviamente. ¿Sí? Aquí la suma va a ser 5 y así. ¿Sí? Esto van a ser entonces todos los posibles resultados. ¿De acuerdo? ¿Cuántos resultados vas a obtener? Bueno, vas a tener aquí 6 por 6, 36. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería? Bueno, 6 en el primer dado y 6 en el segundo. Aquí te puede salir 12, ¿sí o no? O te puede salir 6 acá y 5 acá y aquí te podría ser 11. ¿De acuerdo? O aquí 5 y acá 6, esto podría ser también 11. Ahora, la suma sea 7. Bueno, para que sea 7 la suma, entonces en el primer dado, supongamos, aquí te sale 1 y aquí tendría que ser 6. Esto es entonces un caso favorable, que sea 1 aquí y aquí 6. Esto es favorable, 7. O que aquí te salga, por ejemplo, 5 y aquí 2, aquí también suma 7. Esto también sería favorable, entonces. O que esto sea 4 y aquí sea 3, ¿sí o no? También favorable, entonces. O que esto sea 4 y esto sea 3, la suma sea 7. Aquí sea 2 y esto sea 5, la suma también vale 7, ¿sí o no? Ahora que esto sea 1 y esto sea 6, también entonces la suma va a ser 7. Entonces, yo quiero la probabilidad de que la suma sea 7, entonces, ¿qué decimos? Bueno, la probabilidad, ¿qué cosa es la probabilidad? Es el casos favorables sobre casos totales. Los totales, ¿cuántos son? Los totales son 36. 36. Totales 36. Favorables, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 36.
y esto simplificado, esto sería un sexto. Entonces, la probabilidad de que la suma sea igual a 7, esta va a ser de un sexto. Veamos el segundo. A ver. La suma de puntos sea 4 o 9. Bueno, para que sea 4, entonces te tendría que salir en el primer dado 1 y en el segundo 3. Esto sería la suma 4. ¿De acuerdo? Esa suma vale 4. ¿Cuál es la otra posibilidad para que sea 4? A ver, veamos primero para que sea 4, que esto sea 2 y esto también sea 2. Entonces, esta sería favorable, 4. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que este sea 1 y el otro sea 3 y aquí sea 1. También esa suma vale 4. ¿De acuerdo? Ahora, para que sea 9, porque tiene que ser 4 o 9. ¿Sí? Para que sea 9, bueno, para que sea 9, a ver, en el primer dado tendría que ser 1 y el otro 8, pero es imposible. Si esto es 2, el otro tendría que ser 7 para que la suma sea 9, pero máximo puede ser 6. Ahora, si es 3, ahí sí, pues, Siana. Si es 3, el otro tendría que ser 6. Y entonces esto también sería un caso favorable. ¿De acuerdo? Si esto es 4, para que sea 9, esto tendría que ser 5. Y más o menos ahí, 5. Si esto es 5, él tiene que ser 4. Y si es 6, esto tiene que ser 3. Entonces ahí tienes, para que la probabilidad de que la suma de puntos sea 4 o 9, entonces va a ser, esta probabilidad va a ser el cociente. ¿El cociente de quién? De los casos totales, que es 36, y en el numerador los casos favorables. ¿Que cuántos son los casos favorables? A ver, aquí 4 y aquí 3 y 4, 7. Sería 7 de 36. Tienes ahí entonces la pregunta 2. La pregunta 3. A ver, sea un punto par y el otro impar. Bueno, de que sea par, tú sabes que en un dado, para que la probabilidad sea par, es la mitad, pues ya no. Claro, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta que un dado tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De que sea par es la mitad, pues, ¿sí o no? Par, la mitad. Y que el otro sea impar, bueno, también la mitad. De manera que aquí no hay ningún problema, es la probabilidad de que sea uno par y el otro impar, la probabilidad es de un medio. Tienes ahí entonces las 3 preguntas respondidas, la primera, la segunda y la tercera. Veamos el siguiente ejercicio. A ver. Bien, problema 2. Dice, en una encuesta a cierta cantidad de niños, el 60% prefiere caramelos de fresa y el 70% prefiere limón. Calcule la probabilidad de que les guste ambos sabores. A ver, aquí nos vamos a ayudar de un gráfico. Vamos a recordar conjuntos. ¿Sí? La probabilidad de que, a ver, sean ambos sabores. Bueno, de que sean ambos sabores va a ser acá. ¿Por qué? Porque esto va a ser para mí fresa y esto va a ser de limón. Los que prefieren limón. Los que prefieren fresa dice que es el 60%. 60% de fresa y de limón 70%. Ahí está, 70%. Ahora, bueno, todo esto, todo sería el 100%. Todo es el 100%. Ahora, si todo es el 60% y aquí los que prefieren fresa 60% y los que prefieren limón 70%, ambos suman 130. 130. Bueno, 130% para el 100%, lo que excede es 30%, lo cual debe estar en la intersección. Entonces aquí debe ser el 30%. ¿De acuerdo? Entonces lo que prefieren ambos sabores sería 30%. Entonces aquí sería tu respuesta 30%. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que le guste a ambos sabores? Sería el 30%. Veamos el problema 3. A ver, Carlos sale a cazar palomas con Arturo.
Carlos consigue hacer blanco 3 de 5 disparos y Arturo 3 de cada 10 disparos. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno haga blanco al disparar a una paloma? A ver, la probabilidad de Carlos, la probabilidad de que dé en el blanco, me dice que es, a ver, Carlos dice que consigue hacer blanco, o sea, acertar 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Esa es la probabilidad de que Carlos dé en el blanco, de que acierte. ¿Sí? 3 de 5. Entonces la probabilidad es de 3 quintos que dé en el blanco o de que acierte. ¿De acuerdo? Ahora, la probabilidad de Arturo, de que Arturo acierte, la probabilidad es de ¿cuánto? La probabilidad es de, a ver, 3 de 10 disparos. O sea, 3 de 10, 3 décimos. Esta es la probabilidad de que dé en el blanco. Ahora vamos a recordar la probabilidad de A, en este caso, esto va a ser A y esto va a ser B. La probabilidad de A unión B, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ¿quién? La probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Esa es entonces la probabilidad de que por lo menos uno haga blanco al disparar. Entonces la probabilidad, digo aquí, voy a reemplazar simplemente, entonces la probabilidad de que A unión B, esto va a ser de que él dé en el blanco, ¿cuál es? De 3 quintos. De 3 quintos. Más la probabilidad de que Arturo dé en el blanco, ¿cuál sería? De 3 décimos. De 3 décimos. Menos la probabilidad de A intersección B. Esto va a ser el producto. Es decir, de 3 quintos por 3 décimos. Bueno, el resto ya es operativo. Esto sería, a ver, homogenizando, repito, a ver, homogenizando esto por 2 sería 6. Por 2 esto sería 10. 6 décimos más 3 décimos, esto es 9 décimos. ¿Sí? 9 décimos. Menos 3 por 3, 9, 9 cincuentavos. ¿Sí? 5 por 10, 50. Bueno, esto de acá, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto es la respuesta ahí? A ver, multiplicando para homogenizar estos dos, a ver, por 5 y por 5. Por 5, 45, por 5, esto sería 50. 45 cincuentavos menos 9 cincuentavos. Bueno, esto sería 36 cincuentavos. Tienes ahí la respuesta para este ejercicio. Bueno, aquí al simplificar esto, ¿cuánto sería? A ver, mitad arriba 18 y mitad abajo, esto sería 25. Tienes ahí la probabilidad entonces de que uno acierte en el blanco cuando los dos disparen. ¿Ya? 18 de 25. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, en una caja se encuentran 30 reglas, de las cuales 4 son defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar 3 reglas, estas sean defectuosas? A ver, recordemos que la probabilidad, ¿qué cosa es? Es el cociente de ¿quién? De casos favorables, sobre casos totales. Entonces, veamos cada uno de ellos primero. A ver, los casos favorables. Veamos los casos favorables. A ver, se quiere la probabilidad de que al tomar 3, estas sean defectuosas. A ver, de 30 reglas, total 30 reglas, de estas 30, defectuosas, ¿cuántos son? Defectuosas dice que son 4. 4 son defectuosas. Por lo tanto, buenas serían 26.
acuerdo? Buenas son 26. Ahora, yo quiero tomar, dice, 3. Bueno, si yo quiero tomar 3, de estas 4, 3. ¿Por qué? Porque recuerda que se quiere que esas 3 sean defectuosas. Como queremos que estas sean defectuosas, entonces favorable va a ser cuando yo tome de estas 4, 3. De esas 4, tome 3. Entonces esto va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la combinación de 4 tomados de 3 en 3. Y eso va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, aquí recuerden que la combinación de n elementos tomados de k en k, esto es ¿a qué es igual? Factorial de n, y aquí n menos k factorial por el factorial de k. Ahí lo estoy anotando, ¿ya? Entonces aplican su combinación y eso te va a salir 4. A ver, eso serían los casos favorables. Los casos totales. Veamos los casos totales. A ver, ¿cuáles son los casos totales? Jóvenes, los casos totales va a ser cuando usted tome 3, ¿sí? Porque, a ver, se toma 3, dice. 3 vas a tomar ¿de cuántos? De todos, pues de todos, ¿cuántas reglas hay? En total hay 30. Entonces esto va a ser la combinación de 30 tomados de 3 en 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? A ver, jóvenes, aquí puedes aplicar aquí combinación, pero hay una regla práctica, entonces aquí combinación de 30 tomado de 3 en 3, aquí sería 30 por 29 por 28. ¿Hasta dónde vas a ir? Simplemente cuánto te indica acá, 3 nada más. Entonces 3 factores, y en el denominador sería 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1. Jóvenes, esto de acá lo podrías tomar así, ¿ya? Igualito te va a salir, igualito. ¿De acuerdo? Igualito te va a salir. Entonces esto, a ver, aquí tercia 1, tercia, esto es 10, mitad aquí es 1 y mitad aquí es 14. Ahora, 14 por 29, a ver, 14 por 29, esto 9 por 4, 36, ¿sí? 9 por 4, 36, aquí sería 9 por 1, 9, 2 por 4, 8, 9 más 8, 17, 17, y aquí sería 3, 17 más 3, 20. Lleva 2, 2 por 1, 2 más 2, 4. Así sería, ¿de acuerdo? 4060, entonces, la combinación de 30 tomado de 3 en 3, 4060. Ahora, veamos entonces la probabilidad. La probabilidad, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la probabilidad ya sabes que es casos favorables sobre casos totales. Casos favorables, 4. Casos totales, 4060. Al simplificar, a ver, cuarta arriba, 1 cuarta abajo, 1015. Tienes ahí entonces la respuesta para este ejercicio, ¿ya? 1 sobre 1015. Veamos el siguiente. A ver, 6 personas se sientan alrededor de una mesa circular. Hay la probabilidad de que 2 personas determinadas se sientan en lugares contiguos, o sea, se sientan juntos. A ver, se tiene una mesa circular, ahí está, la mesa circular. Entonces, ¿qué se quiere saber? Se quiere saber la probabilidad de que 2 personas se sientan en lugares contiguos, se sienten juntos. Entonces, si yo tengo 6 personas, a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. ¿De cuánta manera lo puedo ubicar a esas 6 personas? Recuerda que eso se llama permutación circular de 6 elementos, ¿sí? ¿De cuántas maneras en total lo puedo ubicar a esas personas? Bueno, ¿de cuánta manera lo puedo hacer? Permutación circular de 6 elementos, esto es factorial de 5. Recordando siempre que la permutación circular para n elementos, ¿a qué es igual? A n-1 factorial, ¿sí? n-1 factorial. De modo que si es permutación circular para 6 elementos, sería 6 menos 1, 5 factorial. 5 factorial, eso es 120.
120. ¿Qué significa eso? De 120 maneras lo puedo ubicar a estas 6 personas. De 120 maneras. Eso sería entonces para mí, ¿qué cosa? Esos serían los casos totales. Casos totales. Ya ahí lo tenemos, casos totales. 120 entonces. Ahora, me dicen determinar la probabilidad de 2 personas se sienten juntos siempre. A ver, fíjate, yo quiero que esta persona A, supongamos aquí está la persona A y aquí está la persona B, ¿sí? ¿De cuántas maneras ellos se pueden sentar siempre juntos? O pueden estar acá, aquí los dos, mira, siempre juntos, ¿ah? Entonces, como yo quiero que estos sean siempre juntos, estos van a girar aquí, 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 ¿sí o no? Siempre van a estar juntos. De manera que ellos me van a contabilizar como una sola persona, un solo elemento, ¿sí o no? Claro, entonces yo voy a contabilizar de cuánta manera lo puedo ubicar cuando ellos siempre estén juntos, es decir, ellos sean un solo elemento. Claro, ¿sí? Se van a ubicar siempre juntos. Entonces, como ellos cuentan como un solo elemento, esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto de acá sería así. Cuando estén juntos, ellos cuentan como uno solo. Entonces, si es así, esto es la permutación circular de 5 elementos nada más. ¿Sí o no? Claro, cuando estén juntos, ellos van a contar así. ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual a permutación circular para 5 elementos. Esto sería factorial de 4. ¿De acuerdo? Factorial de 4 entonces. Pero ya sabes bien que esto no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque recuerda que para que ellos estén juntos, entonces yo solamente lo estoy analizando cuando A está en la izquierda y B está en la derecha. ¿Sí o no? Pero va a ser otro factorial de 4 cuando ellos cambien de posición, ¿sí o no? B esté a la izquierda y A pase a la derecha. Entonces, juntos es el doble de la permutación de 5, ¿sí? El doble de factorial de 4, entonces. Factorial de 4, ya sabes que esto vale ¿cuánto? 24 por 2, 48. Entonces aquí sería 48. Entonces, de 48 formas, ellos se van a ubicar siempre juntos. Ahora, yo quiero la probabilidad de que ellos siempre estén juntos. Bueno, la probabilidad va a ser el cociente, pues, de los casos. ¿De qué casos? Casos favorables sobre casos totales. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a reemplazar nada más. Casos totales 120, en el denominador 120, y los casos favorables van a ser cuando estén juntos, es decir, 48. A ver, 24ava arriba, 24ava, 2, 24ava, 5. 2 quintos entonces. Tienes ahí la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? 2 quintos. Veamos un sexto ejemplo. En una caja hay 20 borradores de la misma forma y tamaño, de los cuales 5 son defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar 2 borradores de estos sean defectuosos? A ver, el total de borradores, el total es 20. De estos 20 hay defectuosos y hay buenos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son los defectuosos? A ver, 5 son defectuosos. 5 son defectuosos, por lo tanto, de los 20, 15 serían los buenos. ¿De acuerdo? 15 son buenos. Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar 2 borradores, estos sean defectuosos? A ver, veamos la probabilidad de que sean defectuosos. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, esto es casos favorables sobre casos totales. Sobre casos totales. Veamos los casos totales, a ver. Casos totales. Los casos totales van a ser, a ver, cuando yo coja 2, dice, ¿no? 2 borradores. Cuando cojas 2 borradores de todos, entonces eso va a ser la combinación de ¿quién? De 20 tomados de 2 en 2. Eso va a ser los casos totales. ¿Sí? Los casos totales, entonces, la combinación de 20 tomados de 2 en 2.
¿Y esto a qué es igual? Regla práctica, jóvenes. Apliquemos la regla práctica. Combinación de 20 tomado de 2 en 2. Aquí sería 20 por 19. Y en el denominador sería 2 por 1. ¿Ya? Regla práctica. Si aquí hay 2, aquí debe haber 2 factores. ¿Ya? Y aquí simplemente el factorial de 2, 2 por 1. ¿Ya? Regla práctica. Si usted quiere, lo puede tomar. Puedes hacerlo así, igualito te va a salir. Igualito. Entonces aquí sería 19 por 10, esto sería 190. Los casos totales, 190. Veamos los casos favorables. Casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Bueno, yo, ¿qué es lo que quiero? Quiero que estos sean defectuosos. Estos dos que yo he cogido sean defectuosos. Entonces, de estos 5 voy a tomar 2. Los casos favorables serían la combinación de 5 tomados de 2 en 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, igualito, ¿eh? Mira, 5 por 4 sería acá. 5 por 4. Y acá 2 por 1. ¿Y eso a qué va a ser igual? Esto va a ser igual 5 por 4, 20 entre 2. Esto sería 10. Por lo tanto, entonces voy a decir aquí la probabilidad va a ser igual a ¿quién? Al cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Casos favorables 10, casos totales 190. ¿Y esto a qué es igual? 1 sobre 19. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. 1 sobre 19. Jóvenes, ha sido la primera parte de probabilidades. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. ¡Hey, campeón! Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.